Palabra del Señor, hermano, y vamos a tocar un tema muy especial y a la vez muy también contradictorio para aquellos que no lo han recibido, ¿verdad? No podemos hablar del Espíritu Santo cuando no sabemos que existe o cuando le hay. Para poder hablar del Espíritu Santo tenemos que creer que hay un Espíritu Santo. Amén. Así que dice el apóstol Juan, hermano, que él bautizaba en agua, en sumergimiento, pero detrás de él venía alguien más poderoso que él no era digno ni desatar sus agujetas del zapato, que él bautizará en agua, en espíritu y en fuego. Está hablando de Jesucristo. Amén. Hoy le voy a hablar, hermano, acerca de una profecía que está en el libro de Joel. Joel capítulo 2 versículo 28. Hay una profecía donde empieza, hermano, en el Nuevo Testamento y termina en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, Hechos del Apóstol capítulo 2. Pero veamos, hermano, el Joel capítulo 2 versículo 28, cómo el apóstol Joel, perdón, empieza a profetizar sobre un pueblo, hermano, que estaba contrictado, un pueblo que estaba alejado, un pueblo que, hermano, estaba sufriendo, hermano, los ataques del enemigo. Y Dios, hermano, levanta a Joel con una profecía que se iba a cumplir, hermano, no solamente en los adultos, sino también en los niños, en los ancianos, en los siervos y en las siervas. Y que Dios iba a cumplir en una promesa. Y lo dan una promesa. ¿Cuánto creen en las promesas del Señor? Dice Joel capítulo 2 verso 28. Cuando lo tenga dígame amén. ¿Lo tiene? Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante. Solamente leo 2 versículos. Y esa profecía se cumple para la iglesia. Dice Joel, se lee la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cual está en medio nuestro. Joel capítulo 2 verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, aleluya, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo voy a repetir otra vez más. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí no dice que solamente sobre algunos. Diga conmigo, sobre todos. Sobre toda carne. ¿Y qué es lo que traerá en consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. ¿Por qué soñarán sueños? Por el derramamiento de la promesa del Espíritu Santo. Ahora ponga la atención, dice: y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos. Yo quiero decirle que aquellos días que habla el profeta Joel son estos días de ahora. Esos días que profetizó Joel son los días de la iglesia de estos tiempos. Quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo es tan potente y tan fuerte que lo va a sentir toda la iglesia. Ahora bien, vea esto. Vamos a orar antes de entregarle la palabra. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche. Esta tarde te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Sea tu voluntad por siempre y para siempre. Señor, danos el privilegio de poder entender tu palabra. Señor, toda palabra que salga, Señor, en esta tarde sea para la edificación de nosotros, de la iglesia. Señor, que seas tú hablando, Señor, y no el que está enfrente, Señor, en esta tarde. Señor, que podamos recibir la palabra, Señor, para que traiga efecto en nuestras vidas. Señor, todo espíritu contrario, toda mente cautiva, toda potestad del infierno, toda hueste de maldad es sujetada a tu autoridad. Y como iglesia la ponemos en práctica, Señor, y creemos que no pueden tocarnos, bendito Dios, porque estamos escudriñando tu hermosa y bendita palabra. Señor, sabemos que tu palabra es una palabra ungida, y como está ungida nos va a ungir al escudriñarla. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús todo le decimos. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Bendito Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya. Hoy quiero hablar, hermano, de algo que muchas veces trae controversia
de algo que, hermano, muchas veces no entendemos algunos y algunos sí. Tal vez no se nos han explicado, no se nos ha instruido acerca del Espíritu Santo. Muchos hermanos religiosos, hermanos, no le dan libertad al Espíritu de Dios. Y la palabra profética de Joel trae un rema en la iglesia de en estos tiempos. Yo quiero, hermano, que vea usted que el derramamiento del Espíritu Santo trae un efecto en la iglesia, que es usted y yo. Muchas veces, hermano, no entendemos. Hoy le voy a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Pero no solamente el bautismo en el Espíritu Santo, también en el fuego. Hoy vamos a ver, hermano, el por qué Dios, hermano, le deja una promesa a su iglesia. Dios es un Dios de promesas. Amén. Pero para hablar del Espíritu Santo, primero tenemos que creerle que le hay. Amén. ¿Cuántos creemos que hay un Espíritu Santo? ¿Cuántos creemos que hay un Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo recibimos ese Espíritu Santo? Diga conmigo, cuando le creí a Dios. Dice la Escritura que cuando tú le crees a Dios y confiesas a Dios como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo te es dado para la protección y guianza, para poder alcanzar la estatura que Dios quiere que alcance del varón perfecto. Dice que cuando una boca se abre y un corazón cree, dice que el Espíritu Santo automáticamente pasa a tu vida para poder guiarte en el caminar, para poder llegar a la carrera y poder llegar a la meta que nos tiene preparada el Señor. Entonces, para poder entender, hay un Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos redarguye, nos, hermano, contrita, nos habla cuando andamos mal, nos dirige cuando andamos perdidos, cuando andamos haciendo cosas malas. Hay un sentir en nuestro corazón que nos dice: hey, estás haciendo mal, no lo hagas porque eres hijo de Dios. Entonces hay un Espíritu Santo que nos guía, hermano, a la presencia de Dios. ¿Y cuál es la función de este Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu de Dios? Diga conmigo: llegarme o guiarme a la presencia de Dios. Dice la Escritura, hermano, que cuando Jesús iba a ser muerto, crucificado y resucitado, le dijo a sus discípulos: me tengo que ir y les conviene que me vaya, pero no me voy y los dejo solos. Le dejo un consolador que los va a guiar a la presencia de Dios. Y aquí vamos a ver, hermano, la profecía de Joel me llama mucho la atención, porque en estos tiempos, hermano, es cuando la iglesia tiene que levantarse más y más cada vez. Pero lastimosamente la iglesia muchas veces no le cree a lo que Dios habla en su palabra. La palabra dice que en los postreros tiempos, y aquí está hablando de tiempos. Yo le decía ayer, Dios es un Dios de tiempos, y este es el tiempo donde la iglesia tiene que creerle a Dios. No tiene que creerle al que está aquí enfrente ni al que está ahí atrás. Tiene que creerle a Dios. Oiga bien esto, porque cuando usted le cree a Dios, todas las cosas pasan para bien. En estos tiempos, hermano, lastimosamente hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que lo único que quieren es adueñarse de las ovejas. Y dice la Escritura, hermano, que el pastor de pastores, o sea, Jesús, recompensará a cada uno de nosotros conforme sean nuestras obras. Dice la Escritura, hermano, que el tiempo de profetizar, el tiempo de soñar, el tiempo de ver visiones, es el tiempo de hoy. Pero para poder soñar, hermano, o traer sueños de Dios, tenemos que creerle a Dios. Dice la Escritura en Joel, y ponga la atención, aquí habla en plural, no solamente a una persona, habla de toda carne. ¿Quién tiene carne? Entonces habla sobre mí, sobre ti. Quiere decir Joel, mire bien, vamos a empezar con Joel y terminamos con Hechos capítulo 2, donde se complementa, hermano, la investidura del Espíritu Santo. Amén. Y ahí voy a ver las consecuencias, hermano, de cuáles son las consecuencias de revestirse en el Espíritu Santo. Diga conmigo: a hablar en lenguas. ¿Y qué son las lenguas? Y aquí es donde vamos a entender el por qué Dios da lenguas repartidas. Pero no cualquier lengua. Dice que lenguas en forma de fuego. Dice que unos, hermanos, hablarán en lenguas para poder edificarse, para poder prepararse, para poder sentir más la presencia de Dios. Por eso usted puede ver, hermano, que usted ve a uno acá hablando en lenguas y muchas veces lo criticamos. Es que no sabemos lo que está sintiendo esa persona y está hablando en lengua. ¿Por qué? Porque está investida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que para el hombre natural, el hombre espiritual no la conoce o es locura. Por eso usted puede ver, hermano, que lo espiritual y natural son dos cosas muy diferentes. El hombre natural se deja mover por su naturaleza.
El hombre espiritual se deja mover por el Espíritu de Dios. Entonces lo que para el natural es locura, para el hombre espiritual es gozo, alegría, paz, tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu da paz y da alegría. Dice Joel capítulo 28: y después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí quiero que vean dos cosas. Una es recibir el Espíritu y la otra es ser embestido del Espíritu. Todos los que han reconocido a Cristo tienen al Espíritu de Dios, pero no todos han sido revestidos o bautizados en el Espíritu de Dios. Y aquí hay dos cosas muy diferentes. Muchas veces no entendemos y decimos: pero ya tengo el Espíritu Santo, ya lo recibí, ya creí. Sí, pero todavía te falta que seas bautizado en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que te falta conocer los dones espirituales de Dios. Te falta, hermano, que puedas sentir la presencia de Dios. Te falta, hermano, que puedas, hermano, ser el utensilio, el vaso, para que el Espíritu de Dios se pueda mover en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Para qué? Para que Dios glorifique y magnifique su presencia, hablando tal vez en lenguas, tal vez en danza, tal vez en canto, tal vez en profecía, tal vez en discernimiento de lenguas. Pero todo viene por parte de Dios. Dice Corintios, hermano, que son muchos los miembros, pero cada miembro tiene su don especial, pero el espíritu que lo reparte es el mismo. Dice que decir que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que está repartiendo los dones espirituales a cada uno de nosotros. Miren, esto bien trabaja así, de esta manera. Por ejemplo, para levantar un templo hay personas que trabajan en la pintura, hay trabajos que trabajan en la electricidad, hay personas que trabajan en el aire, hay personas que trabajan en la carpeta. Son diferentes, pero están haciendo el mismo trabajo. Dice que el Espíritu de Dios es algo similar. Todos tenemos dones espirituales por parte de Él para la edificación ¿de quién? De Dios y de la iglesia. Y aquí viene algo que me llama la atención, hermano, porque dice Joel, vamos ahí en el versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué consecuencia trae el derramamiento o el bautismo en el Espíritu? Vea lo que dice la Biblia. Y después derramaré, quiere decir que antes de eso, no hay eso. Aleluya, no sé si me entienda. O sea que para poder hablar en lenguas, para poder profetizar, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo, porque el que va a hablar a través del bautismo es el mismo Espíritu Santo de Dios. El que te va a hacer cantar va a ser el Espíritu Santo de Dios. El que te va a hacer danzar va a ser el Espíritu Santo de Dios. El que te va a poner a profetizar es el Espíritu Santo de Dios. El que te va a discernir lo que está profetizando es el Espíritu Santo de Dios. Dice, hermano, después de derramar mi espíritu sobre toda carne, y ¿qué dice? Profetizarán vuestros hijos. ¿Y qué más? Y vuestras hijas. O sea que si tú tienes una hija a la par tuya, dile: algún día, cuando seas bautizada en el Espíritu Santo de Dios, vas a profetizar. Aleluya. Qué hermoso poder profetizar. ¿Sabe lo que es profetizar? Dice que un profeta, la voz de Dios. Qué privilegio que Dios use un vaso para poder proclamar una palabra para que alguien sea edificado. Y es lo que hizo con Joel. Israel estaba perdiendo su necesidad de buscar de Dios. Joel, hermano, se levantó con un propósito especial: volver a traer a Israel a la presencia de Dios. Oiga bien esto, hay mucho pueblo que está perdido y Dios te va a usar para que seas el vaso, para que esa persona que esté perdido venga a la presencia de Dios, para que se regocije en la presencia de Dios, para que se santifique en la presencia de Dios. Pero Dios tiene que usar vasos. Dígale a su hermano: hey, aunque no quieras, eres un vaso, eres un instrumento, eres un puente en las manos de Dios.
Ahora dígale, porque se paró el cuello. Digo, sí, yo soy. Ahora dígale, como eres un vaso y como eres un puente, santifícate para Dios, para que te siga hablando. Porque, hermano, qué privilegio cuando uno dice: hey, Dios me usó para hablarle a este siervo. Dios me usó para hablarle a esta sierva. Claro, si Dios te habla, santifícate más para que te siga hablando, para que puedas hacer lo que Él quiera y no lo que tú quieras, para que puedas hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Porque aquí, hermano, el que manda es Dios y la voluntad se cumple por parte de Dios. Y cuando le hacemos caso a Dios, todas las cosas salen perfectamente bien, y aquel que tiene que venir viene. ¿Por qué? Porque Dios va hablando a través del Espíritu Santo y a través de la palabra que sale de tu boca. Y cuando sueltas una palabra en la unción de Dios, en el poder de Dios y en la autoridad de Dios, no hay diablo que pueda caer tu palabra al piso. ¿Por qué? Porque Dios respalda tu palabra. Oye bien esto, vete encendido en el poder de Dios, háblale a un borracho y ese borracho va a cambiar, porque el que cambia es Dios. El que va en ti va rompiendo cadenas, va libertando al cautivo, va sanando al enfermo, va dándole vista al ciego, va dándole oído al sordo, va dándole paso al que no puede caminar. ¿Por qué? Porque son instrumentos de Dios. Mire, hermano, a veces me pongo a pensar, y hay un testimonio de un pastor, hermano, que salió del Skid Row de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles, hermano, y le decía el pastor a Dios: Señor, dame grupo de alabanza, no tengo ni uno. Y el pastor oraba: Señor, dame un grupo de alabanza, no tengo ni uno. ¿Cómo le pide usted a Dios? Dame, Señor, un grupo de alabanza, no tengo ni uno. Y esa era la oración del pastor: Señor, dame la alabanza, tráeme un grupo. Y él pensaba ver un grupo completito. Señor le dijo en oración: ok, ¿quieres un grupo de alabanza? Vete a Skid Row. Al que no sabe qué es Skid Row, es el centro, allá están todos los morritos doraditos, allá por las 7 y la 4 por ahí. Orando: Señor, dame un grupo de alabanza. Y el Señor le trajo: vete a Skid Row. Mira, eso fue testimonio del pastor. Oh, creo que está así. Señor, dame un grupo de alabanza. Vete a Skid Row. Ya cuando le creyó: ¿qué voy a hacer en Skid Row? Ponte a predicar la palabra y al último haz un llamado. Fue a Skid Row, hermano, con todos morenitos. Empezó a predicar la palabra, empezó a soltar, porque iba en la unción de Dios. Había sido investido en el poder de Dios, había sido bautizado en el poder de Dios. Fue a Skid Row y dijo: Señor, voy a ser obediente. Empezó a dar la palabra, profetizó. Al último hizo el llamado: ¿quién se quiere arrepentir? Ocupo un guitarrista, ocupo un bajista, ocupo un guitarrista. Se levantó un morenito de allá atrás, se levantó un mexicano de acá atrás, se levantó alguien de allá atrás. Le dijo: vengan para acá, arrepiéntanse primero, vengan al Señor, reconcíliense con Él. Hermano, pasó que los llevó a rehabilitarse, y a los 3 meses de ahí sacó el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Oiga bien esto, hermano, no hay nada imposible para Dios cuando uno se embiste del poder de Dios. Oiga bien esto, hermano, hay poder y autoridad. Es tiempo que en vez de dejar de quejarse, se embiste del poder de Dios, se bautice en el poder de Dios, y en vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de decirle a alguien: ore por mí, no, póngase a orar usted. No sea, hermano, bendito Dios, lo voy a decir de esta manera, no sea huevón. Empiece usted a orar, empieza a levantarse, empieza a declarar las bendiciones. No viva de las oraciones de alguien más, no, viva de las oraciones propias de usted, porque en usted hay poder, en usted hay autoridad. Es tiempo que se levante la iglesia. Oiga bien esto, no es lo mismo tener al Espíritu Santo que ser bautizado en el Espíritu Santo. Todo aquel que conoce a Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios, pero son pocos los que han sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es eso de ser bautizado? La palabra bautizo en griego es bautismo. Para poder sumergirse en el agua al arrepentimiento de pecados, uno tiene que venir a las aguas bautismales. Dice que para ser bautizado a través del Espíritu tienes que venir a Él para que te sumerjas en Él. Oiga bien esto. ¿Y cómo me sumerjo en el Espíritu Santo? Y aquí viene un problema.
Hay muchas confusiones en estos tiempos. Muchas iglesias que dicen no hay don del Espíritu de Dios.